teníamos un destino y por eso no queríamos perdernos, queríamos atender a lo que se sabe, a la teoría. Entender cómo funciona todo esto no lo entendemos muy bien, que es lo que intentaba decir Leonardo con su máxima. Es decir, olvidarse de la teoría significa navegar sin un mapa. El mapa quizá no sea correcto, quizá tenga errores, pero sabemos qué es lo que vamos buscando y con el tiempo lo iremos refinando. No sé si he conseguido exponer el problema, grosso modo. Claro, si es la primera vez que vienen a hablar de estos temas, pues les falta mucha base, que ya les digo dónde está. En esas sesiones de años pasados, ahí podrán encontrar detalle y explicación de todo lo que se ha dicho aquí. El problema es que, claro, en el lado derecho hay área de Wernicke o no hay. No sé si lo han visto ya. Es decir, yo comprendo, ustedes me están entendiendo porque en el lado izquierdo tienen este área aquí que lo codifica todo, venga por los dedos, venga por el oído, venga, lo comprende, pero ¿y aquí? ¿Qué pasa aquí? Pues aquí pasan cosas parecidas. Por ejemplo, esto es una tractografía como la que hemos visto antes. Aquí están los ojos, Wernicke estaría aquí, Broca está aquí, y estos son los tractos que unen esas dos estructuras, claro. Por debajo del córtex hay grandes tractos de neuronas, todos son neuronas que comunican. Claro, si no, ¿cómo voy a saber lo que he oído y lo que he comprendido? ¿Se acuerdan de lo que veíamos antes? Pues claro, aquí vemos en el lado derecho, esto se llama fascículo arqueado, también fascículo longitudinal superior. Hay dos grandes tractos que solo hacen eso, conectan la estructura que comprende las modalidades sensoriales con la estructura que tiene que gobernar el homúnculo. Y al otro lado, pues al otro lado también, claro, como no podía ser otro. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? Aquí lo vemos un poco más ampliado. Este es el lado izquierdo, este es el lado derecho. Intentaré explicar de otro modo. Aquí vemos el hemisferio izquierdo y si abriéramos por esta línea, lo ven, y girásemos 90 grados, ¿no? Abriésemos, veríamos esto de aquí. Es decir, esta superficie es la hendidura, lo que al principio de la clase intentaba explicar así. ¿Ven lo que estoy haciendo? Corto por aquí, giro 90 grados hacia nosotros, ¿no? Este es el del izquierdo y este es el del derecho. Y aquí sí que hay, se ve en verde que hay... Es decir, ¿el hemisferio derecho comprende las cosas o no las comprende? Esto es lo que estoy intentando preguntar. Bueno, evidentemente sí. Lo que pasa es que no puede hablar. Fíjense en lo que ocurre, que es una cosa muy curiosa. Bueno, aquí lo vemos un poco más, si los pongo juntos, ¿no? Y lo veo desde arriba, pues lo mismo, este es el izquierdo. Aquí he retirado toda esta parte, incluyendo el frontal, he retirado todo lo de arriba y solo estoy viendo esto. Es decir, falta por delante. Aquí acaba el polo temporal, en el lado izquierdo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Esto ahora no es el lado del cerebro, sino que es lo que entra ahí dentro. Lo que estaba intentando enfocar en las primeras transparencias. Es decir, el hemisferio derecho entiende las cosas o no las entiende. Pasan cosas muy curiosas. Fíjate en lo que te voy a decir, cómo se habla en la calle. Fíjense en lo que ocurre. Este señor de aquí es un paciente comisurectomizado. Es decir, es un señor, esto lo sabemos desde hace unos 50 años, no digo, de los 75 más o menos, que tenía epilepsias en un lado del cerebro y para evitar que se le propagasen al otro lado por estos 200 millones de fibras, aquí están. Esto que se ve aquí son las comisuras, entre ellas el cuerpo calloso, hay varias. Es decir, es un bus enorme de fibras nerviosas que comunica todas las estructuras de aquí con sus correspondientes de aquí, claro. Pues en los 75, para impedir que un señor que tiene una crisis epiléptica aquí se le extienda, porque esto es quemar el cerebro. Las crisis epilépticas es eso. Un ataque epiléptico es por donde pasa la corriente, quema. Pues dijeron, ¿y si cortáramos? Es decir, si separásemos un hemisferio del otro, por lo menos, esto es lo que han hecho, impediríamos que la crisis se propagase. En efecto, funcionó. Los médicos, cuando dan anticonvulsivos y eso, no es porque sí, lo dan porque es mejor apagar cuanto antes, porque tú un incendio no sabes hasta dónde va a llegar. Esto es un bosque más denso que el salero, que es lo que hay ahí. Si yo tiro una cerilla ahí detrás, en ese seto, ¿puedo decir hasta dónde va a arder? Depende, si han regado por arriba, lo que esté mojado no. Si hay viento, si no lo hay, si la madera está más húmeda, si está más seca, una rama... Es
es impredecible. De modo que cuando alguien, y sobre todo un niño, tiene crisis, lo primero que hacen es darle, y esto no es una mala práctica. ¿Cómo se haga? Yo no lo sé. Lo que les digo es que el médico está intentando prevenir que el incendio se propague. Y lo intentaron quirúrgicamente en casos muy graves, claro, porque es que te chamusca el cerebro, se te queda como un cable, literalmente quemado. ¿Y qué pasó? Pues pasó lo siguiente, fíjate, en apariencia, estos señores, esto se llama split brain, el cerebro extendido, funcionó, quiere decir que consiguió controlar sus crisis y mejoraron mucho su calidad de vida. Split brain, o cerebro extendido, así se llama. Pues pasan cosas tan curiosas como la siguiente. Bueno, el hemisferio derecho ya se habrán dado cuenta que es mudo. Es decir, como no tiene la estructura para mover el homúnculo, no puede hablar. Y eso es lo que ocurre. Fíjense lo que pasa. Este señor, sus dos hemisferios han sido separados. No es al 100%, siempre se deja un poquillo, pero eso es lo que pasa. Y está pasando la mano por debajo de una pantalla parecida a esta. Esto se puede hacer. Se llama presentación taquistoscópica. Y en el oído también lo puedo hacer. Este caso se llama dicótica. Yo puedo hacer audición dicótica. Les pongo unos auriculares y consigo que en un oído oigan sí y en el otro oigan no. Es decir, que en este hemisferio oigan sí, que es este oído, y que en este hemisferio oigan no. O que aquí escuchen un acorde consonante y aquí uno disonante. O aquí una afirmación. No tiene ningún misterio. Lo podemos hacer y así se hace. Y con la vista también lo podemos hacer. Aquí está muy simplificado. Hay un dispositivo, si hace falta con unas gafas. Yo puedo hacer que un hemisferio del cerebro vea solo una mitad de la pantalla. Y puedo hacer que el paciente vea las dos cosas. Bueno, que cada uno de sus hemisferios vea las dos cosas a la vez porque están separados. ¿Me están siguiendo? No sé, sí, si no, díganlo. Procuraré no enredar mucho. Pero esto es literal lo que está ocurriendo. Es decir, el hemisferio derecho de este paciente, lo que está viendo en la pantalla es llave. Ve escrita la palabra llave. Mientras que su hemisferio izquierdo, que ve la otra mitad, lo que ve es anillo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Ahora yo le digo al paciente, le pido que coja con su mano izquierda lo que ha visto. Lo que ha visto es su hemisferio derecho, claro, que es el que gobierna esta mano. ¿Me va siguiendo? Bueno, que el paciente, ahora estamos hablando del hemisferio derecho. Queremos saber si el hemisferio derecho entiende las cosas. Si lee una palabra, si la entiende o no. Si oye hablar, si lo entiende o no. Claro que lo entiende, otras cosas que pueda hablar. Es decir, con su mano izquierda el paciente palpa, toca las cosas. Es una pantalla que permites meter la mano, ¿no? Toca cosas, va tocando hasta que encuentra la que busca y la coge. Luego ha entendido lo que ha visto en la pantalla. Pero cuando yo le pregunto, ¿qué has cogido? El sujeto dice, anillo. No puede decir llave, porque el hemisferio derecho no tiene área de Broca. Es decir, el control del homúnculo para tocar, esa de amarilla, que ahora la volveremos a ver, la que hemos mostrado desde el principio. Es decir, sí que ha leído, lo ha entendido, porque si no, al palpar hubiera cogido otra cosa. Sin embargo, cuando yo le pregunto al sujeto, en su totalidad, que me diga qué es lo que ha cogido, pese a que lo ha entendido, pese a que lo ha cogido y lo tiene en la mano, pese a que sabe que está bien, porque lo ha leído, lo ha cogido y lo tiene en la mano, cuando va a hablar, dice anillo, porque lo único que puede hablar es el izquierdo, y el izquierdo ha visto anillo. En efecto, es una conciencia extendida. De hecho, hay un caso famoso que cita Penrose en La nueva mente del emperador, que es un libro que también fue de mucho éxito. Había uno de estos, es decir, el hemisferio derecho es mudo, no puede controlar la actividad de las dos mitades del cuerpo, pero sí puede señalar. Es decir, si yo le muestro dibujos, el hemisferio derecho con la mano izquierda, digo, ¿qué quieres comer de estas cosas? Y él señala. Pero no puede decirme huevos con patatas o arroz, no puede decirlo. Uno de estos pacientes contestaba así. Su hemisferio izquierdo decía que quería ser piloto de carreras y lo decía hablando, porque el hemisferio izquierdo sí que tiene esta estructura y puede gobernar la actividad compleja de las dos mitades, mientras que el hemisferio derecho, señalando en dibujos, decía que quería ser pintor. En efecto, se está hablando de una especie de escisión de la conciencia, no se conoce muy bien hasta qué grado,
Pero claro, si no puedo hablar, es como si yo fuera dos en mí, ¿no? Pero solo uno de mis dos puede llevar a mi organismo a que haga piruetas. El otro lo ve, lo entiende, pero dice, sal a bailar conmigo. Es que no tengo patas, es que no tengo piernas. No lo dice, pero no las tiene realmente. Esto es lo que ocurre. Y por eso está aquí otra vez la media perilla, para recordarles una y otra vez lo que estamos diciendo. De todo hay dos, porque ahora me explicaré. Bueno, este es el hemisferio derecho. No sé si se han dado cuenta, la primera o ya. Hasta ahora estamos todo el rato con los izquierdos. Aquí tenemos uno derecho, tampoco pasa nada. Aquí tenemos el área de Wernicke. Aquí delante estaría el área de... Esto si fuera un fruto de esos especulares. El compositor es Johann Christian Fischer, un barroco que era oboísta también. Y aquí vemos un zurdo especular, es decir, un flautista que toca al revés, porque probablemente, pues nada, tiene las cosas al revés de lo que estoy contando y todo lo demás transcurre. Esta no refleja las áreas funcionales, sino el ritmo al que madura el cerebro. Es decir, esta es la auditiva, ¿se acuerdan, no? Aquí está el ojo, aquí está la auditiva, aquí está la visión y aquí están los homúnculos, o lo que Piaget decía, operaciones sensomotoras. Claro, lo primero que desarrollamos de pequeñitos pues es eso, el tacto, mover la pierna y la mano, no con precisión, sino con los movimientos gruesos. Es decir, las áreas que primero maduran durante el desarrollo son precisamente las sensoriales, la visual primaria, la auditiva primaria, las olfatorias, las del homúnculo para moverme y también para sentirme, y por eso están en rojo. Y el número lo que indica no son áreas ni neurologías ni nada, sino el ritmo, lo que les he dicho, el ritmo al que van madurando. Y las últimas en madurar, es decir, en alcanzar el estado adulto o neotenia, como se llama, está aquí, sí, ahí está, ocurre hasta los 30 años, pero se puede mantener incluso durante toda la vida. Pero este es el área de Wernicke, que es precisamente de las últimas en madurar, en cerrarse. Si se mantiene activa, pues quizá hasta los 30 está madurando. El límite para el lenguaje y el oído absoluto está en la mitad, ya se lo he dicho, 14, 15, 16. Después de esa edad, si alguien no ha oído hablar, jamás aprenderá a hablar. Aunque tenga inteligencia espacial, aunque tenga inteligencia social y sepa cazar y comer y defenderse, aunque tenga los músculos vocales, lo que quiera, no aprenderá a hablar. Y con el oído absoluto pasa algo parecido. Es decir, estas zonas y estos números no indican ni funciones ni parcelaciones como las otras, sino el ritmo al que van madurando. La 1 es la primera, que está completa, la 2 es la segunda, y así hasta 40 y tantas, 44 aquí abajo, y la de Wernicke, que a nosotros nos ocupa, es la 42. Ahora vamos a intentar aclarar exactamente qué está haciendo este área, o cómo funciona, o qué queremos decir cuando decimos que es una especie de integración de tres sentidos diferentes. Aquí volvemos a una que ya conocemos. Todo lo que ven aquí está en los dos lados, menos esta. Este es Wilder-Perfil, ya lo conocemos. Este es Federico Pallardó, aprendiendo que también la conocemos. Este es Wernicke, está en más o menos donde estaría el área de Wernicke, aquí. ¿Entienden lo que digo, no? Visión hay en los dos lados, audición primaria y secundaria hay en los dos lados, homúnculo hay en los dos lados, de esto también, memoria y otras cosas también. Esta es la que no está en el otro lado, y la que falta, que es el área de Wernicke, están siguiendo, ¿no? Ahora ya recurriré a la chuleta para aclararlo. ¿Se acuerdan cómo hemos empezado? He dicho, la actividad de nombrar o poner nombre a las cosas implica que tenemos que asociar un objeto o una acción a un vocablo, a un conjunto de símbolos que pueden ser unos, pueden ser dibujos, pueden ser muchas cosas. Pero que lo que se ha propuesto como base para el desarrollo de lo que se llama léxico, conceptos en los idiomas humanos, etcétera, es es decir, que para hacer esta operación, para asociar un concepto, una idea, un nombre, un sonido, algo, una grafía a un objeto o a una acción, hace falta que la entrada llegue al menos de dos sentidos diferentes. Es decir, en humanos, esto no lo he mostrado con detalle aquí, pero no es por no enredar más,
el acceso a Wernicke se produce por pares convergentes, es decir, el cuerpo con la audición con la vista, claro, cada uno con el que tiene al lado, la vista con la percepción del cuerpo. Es decir, cuando se accede al área de Wernicke, los sentidos no acceden cada uno por separado, sino que acceden emparejados las vías nerviosas, cada una con la que tiene al lado. Se llama así, convergencia somatestésico-auditiva, este es un par, convergencia auditivo-visual, este es otro par, convergencia visual somatosensorial, este es otro par. Mientras que en los simios y en los monos no. Lo que quiero decir es que cuando la información entra en Wernicke ya ha sufrido varias transformaciones, mientras que en simios el trayecto que va desde Wernicke hasta el sentido correspondiente se puede seguir en una sola estación. No vamos a hablar con toda la precisión que requeriría cada disciplina. Los lingüistas les gustaría oírme hablar así, los informáticos asá, los fisiólogos asá, los biólogos de la otra. Yo no puedo hablar con la precisión que todo el mundo requiere hablar, pero es lo que quiero que entiendan. Cuando una información ha de ser percibida con mucha precisión, al menos por dos sentidos, ahí es cuando se producen estas asociaciones. O dicho, como lo dijo Heswin y compañía, la condición sine qua non para adquirir la capacidad de atribuir significado a las cosas, función simbólica, dijimos en algunas clases anteriores, es que esa misma información haya de entrar al menos por dos sentidos, pero el nombre se lo he de poner por otro canal. Es decir, yo percibo las cosas por el oído, a lo mejor por la vista, pero le pongo un nombre a través del canal auditivo vocal, o viceversa, oigo cosas, oigo sonidos, oigo tormentas, oigo otras cosas, pero le pongo un nombre con un dibujo que es propio de la modalidad visual. Dicho de otro modo, si lo que yo estoy en ese momento percibiendo entra por la vista, tiene un formato. Bueno, esto es de huelga explicarlo. Si entra un formato, quiere decir una forma de empaquetarse y viajar por lo... Bueno, en informática es algo igual. No es lo mismo que yo procese sonido, todos son ondas. Al final todos son ondas, y la máquina todo lee ceros, que tampoco son ondas, y todo eso ya lo sé. Lo que quiero decir, una cosa es un archivo de sonido, otra cosa es un archivo visual o una foto, y otra cosa sería un archivo somatestésico o de tacto, y no se comprimen igual, no se almacenan igual. Puede que los tres estén intentando representar la misma cosa, es decir, el ciego lee Manuel, está pronunciando Manuel y se oye porque está pronunciando Manuel. La misma información entra por tres canales diferentes, por tres pares convergentes de canales para acceder a Wernicke. Entonces, ¿qué es lo que hace Wernicke? Bueno, pues esto es lo que se cree que hace. Se supone que es el objeto que yo estoy percibiendo es el mismo, está ahí afuera, o el fenómeno es el mismo, pero lo proceso por tres canales sensoriales diferentes, se llaman modalidades sensoriales, luego cada uno lo empaqueta de un modo y eso viaja de un modo. Entonces, ¿qué hace Wernicke? Wernicke lo que hace precisamente es desposeer a ese fenómeno perceptivo de lo que es propio de cada canal y dejar solo lo esencial, es decir, abstraer o algo así. Lo que está haciendo esta estructura, que no estamos diciendo que sea un área, que son varias, ahí hay más cosas, o que sea una cosa aislada. Es decir, lo que hace Wernicke es, si lo que estoy oyendo me entra con varios canales sensoriales, yo lo despojo de lo que es propio del oído, de lo que es propio de la vista, o de lo que es propio del tacto, y me quedo con lo que es común a los tres canales, fuere lo que fuere. Yo no estoy diciendo aquí qué cosa fuere. He puesto un ejemplo simple, pues para entenderlos. Es más que evidente que las cosas que yo estoy hablando aquí no tienen en absoluto nada de simples y ustedes las están entendiendo. Es decir, no estoy hablando ni de palabras ni de notas, sino de cosas muchísimo más complejas, y todo está ocurriendo en tiempo real, en mi cabeza y en la de ustedes. Es decir, supongamos que veo, iba a decir animal rubio, criatura rubia que baila muy bien, en este caso sería fémina, que yo la veo, ¿no? Entonces la información me entra por los ojos, pero también la estoy oyendo cantar y bailar, y lo de tocar lo vamos a dejar estar, no me acerco a tocarlo. Entonces, ¿qué hace Wernicke? La información es la misma, lo que me llega por el oído es, sí, claro, no es lo que estoy viendo por la vista, vamos a ver, claro, es decir, el fenómeno es el mismo, el objeto o el concepto, como yo estoy haciendo aquí, yo no estoy lanzando aquí
objetos sino conceptos, que es otra entidad, ocurre lo mismo. Si lo ven proyectado en dibujo es un formato que entra por la vista. Si lo ven escrito en letras es otro formato, aunque también les entra por la vista. A la vez yo les estoy machacando las áreas auditivas y el área de Wernicke también, y eso entra por otro nervio y en otro formato. Porque una cosa son fotos, otra cosa son canciones, son empaquetamientos diferentes. De modo que, ¿qué es lo que se cree que hace Wernicke? Esto se llama mapeo metafórico. Lo que se cree que hace Wernicke es desposeer a los estímulos de diferentes modalidades sensoriales, que es el mismo objeto, de lo que es propio de cada cosa. Lo que me entra por el oído le quito lo que es propio del formato, del que envasa el producto. Y a lo que me viene por la vista, que es el mismo fenómeno, igual. Le quito lo que es propio del formato visual. Y al tacto igual. Y me quedo con lo que es esencial y común a los tres sentidos, y con eso formo el concepto y la denominación. En realidad, los detalles de esta descomposición, fragmentación, no se conocen, pero sí se sabe que tienen que ser lo suficientemente potentes para que el estímulo, después de eso, pueda ser tratado en cualquier modalidad. Yo ya tengo el concepto, ya he entendido la idea, la puedo expresar en un canal, en otro o en otro. Es decir, que no solo vale que yo pueda cambiar de cosas sintácticas, digamos, ¿no? O lingüísticas. No, también afecta, esto también afecta a cosas como posesión, orden, localización. Esto los bebés humanos lo hacemos ya desde los primeros meses de vida. Tú presentas un patrón temporal a través de sonidos y a través de imágenes, que también puede ser temporal. Si presento verde, rojo, azul, silencio, verde, rojo, azul. Un patrón temporal se puede observar por el oído y también por la vista. Yo le presento a bebés humanos y ellos abstraen propiedades, es decir, los humanos sacamos más información de la que realmente está codificada ahí, mientras que los monos y los simios esto no lo hacen. Bueno, esto es lo que se ha propuesto desde hace ya más de medio siglo, que lo que tenemos de especial los humanos, lo que nos permite acceder a la función simbólica, al léxico, a la construcción de conceptos, porque esto, los de estética no sé si vieron la clase de orígenes del arte, realmente no sé lo que acabarán viendo, ¿no? Pero ahí se hablaba de estos temas. Es decir, ¿por qué le atribuyo un significado a una piedra o a un palo si ahí no hay nada? Pues eso es el lenguaje y también el arte. Es decir, no son cosas como la química orgánica que yo me encuentro ahí, sino que son convenciones. Los chinos hablan así, los rusos hablan así, y lo que aquí es cordero para cocinar, en otro sitio es cualquier otra cosa. La función que se cree propia tiene otras, ya he aludido a algunas, como la de decodificar cualquier tipo de código simbólico, la he introducido al principio, pero a grandes rasgos se le llama también mapeo metafórico, porque yo soy capaz de la información que he obtenido por un sentido, o por dos, o por tres a la vez, desposeerla de todo lo que es secundario o relevante, propiedades que no son la cosa misma, sino que derivan del canal sensorial, y quedarme con lo que me interesa. Intentaré decírselo de otro modo. Algunos dicen que el lenguaje es el pensamiento, y así hablábamos hasta el otro día. Sordo o sordo-mudo retrasado. Digo hasta el otro día, pues casi hasta mitad del siglo pasado. Pero el lenguaje no es el pensamiento. El lenguaje es un vehículo del pensamiento. Miento. Debería decir el habla. Aquí se ilustra una pintura japonesa en donde hay una señora que está imaginando cosas, escenas visuales, para que no confundan. Que lo que estoy utilizando aquí no es el lenguaje, es un caso particular del lenguaje. Yo ahora estoy utilizando el habla. Cuando les doy apuntes o proyecto cosas, utilizo la escritura. Cuando un ciego lee, utiliza el braille. Y cuando un sordo gesticula, hablando, articulando, utiliza el ASL, lo que fuere. Todo eso son casos particulares de una función superior que llamamos lenguaje, eso sí. Pero decir que lenguaje y habla son la misma cosa, eso es un error de cálculo, vamos, de sumar, claro, no son la misma cosa. Otra cosa es decir, ciertamente, el lenguaje es el vehículo más preciso del pensamiento, eso sí. Es decir, yo utilizando las lenguas articuladas modernas, como el castellano, que es una lengua riquísima, he conseguido, confío, meter mucha información nueva en las redes que ustedes tienen ahí dentro. Y esto solo con los dibujos no lo hubiera podido hacer a ese nivel.
o solo con textos tampoco. Combinando las dos cosas, es decir, utilizando 2 de los 3 canales que van a Wernicke, confío en haber conseguido algo más. Aquí ocurren cosas muy curiosas. Bueno, no sé si lo que estoy diciendo resulta obvio o no. Podemos pensar sin palabras, aunque eso no impide que muchos de nuestros pensamientos nos lo formulemos con lo que llaman habla interna. Recibo un nombre en psicología, los niños la utilizan también. Es decir, muchas cosas las pensamos en palabras. O si queremos desentrañar una conducta ajena o un misterio, nos escuchamos mentalmente encadenando palabras. Pero eso no agota la experiencia mental ni muchísimo menos. Quiero decir, no es así. Y cuando sueña, se puede pensar en imágenes, se puede pensar en sonidos, se puede pensar de muchísimas formas que no son habla diferenciada, y por eso está esta transparencia aquí. Por esto y por encadenarla con el mapeo metafórico. Es decir, lo que hace la de Wernicke parece establecer una especie de correspondencia básica entre una cosa que está percibida o que está ideada y sus diferentes manifestaciones sensoriales. Esta está aquí por el tío Penfield, que está aquí debajo de Federico, el primero que trazó el homúnculo, lo he presentado antes, por estos experimentos que se hicieron, que son los mismos, esos de cortes descubierto, iban tocando o quitando, y ahí se elaboró por primera vez el dibujo de los homúnculos, y estos son los resultados referidos al lenguaje de lo que ocurrió en el lado izquierdo. Porque si yo activo en el lado derecho, ¿qué ocurre? Esto quizá antes no se lo he aclarado y debería, pero como confío en que algo le explicará la curiosidad, pues todo no se lo he explicado. Grosso modo es así, es decir, este es el hemisferio izquierdo, aquí tengo el área de Broca y aquí tengo el área de Wernicke. Si yo recibo una lesión en el área de Wernicke, en el lado izquierdo, yo dejo de comprender todo el lenguaje, todo. Sea hablado, sea escrito, me graban a mí y no igual, pero sigo pudiendo hablar con toda corrección. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Esto es así. Al revés, lesión en Broca en el lado izquierdo, yo dejo de poder articular, hablar, de poder escribir, de poder tocar, porque ya no puedo encadenar los paquetes motores, pero sigo entendiendo lo que me dicen con toda claridad. Pero ¿y si esto ocurre en el lado derecho? Nada, la prosodia, ya lo hemos dicho antes. Es decir, si yo recibo una lesión en lo que sería Wernicke en el lado derecho, ¿qué pasa? Que pierdo la prosodia, pero sigo hablando y entendiendo normalmente. Si yo recibo una lesión en el lado derecho en lo que sería el área de Broca, ¿qué pasa? Nada, que pierdo la prosodia, pero sigo hablando y entendiendo normalmente. Ahora sí, o todavía no. El problema no es sencillo. Estas dos estructuras que van aparejadas, que van vinculadas, que me permiten gobernar la actividad del homúnculo de una forma muy precisa. ¿Cómo toco el violín? Pues así. ¿Cómo gesticula un sordo? Alguno dice, es que los sordos hablan con el hemisferio derecho. Los sordos hablan como pueden hablar, tienen los brazos en el mismo sitio que tú y la mente en el mismo sitio.